Hola, muy buenas noches. Un gusto poder saludarlos. Bienvenidos. Mi nombre es Isabela Alejandra Franco Antón, asesora de Élite. Estoy aquí para presentarles al abogado Franco, quien les va a compartir la capacitación. Hola, muy buenas noches con todos. Un gusto saludarlos a todos los presentes. Bueno, pues me presento con todos. Soy el abogado Junior y haré una presentación más formal. Un gusto tenerlos aquí, ¿no? Compartir una diapositiva para poder hacer práctica esta capacitación. La vamos a hacer en el siguiente formato. Yo voy a explicar jurídicamente lo que contempla la ley de propiedad horizontal, su reglamento, el reglamento interno de copropiedad de cada condominio, conjunto habitacional, pues, o propiedad horizontal, en concordancia con lo que establece el Código Orgánico General de Procesos para el cobro de expensas ordinarias o extraordinarias. Señor Franco, soy gerente y representante de Élite Propiedad y Gestión. Es una eh, sociedad que se dedica a la administración de lo que son propiedades horizontales o bienes sometidos al régimen de propiedad horizontal, en este caso, pues condominios, urbanizaciones, hasta mismo viviendas existen sometidas al régimen de propiedad horizontal. Entonces, nuestra sociedad se dedica pues a la administración de los mismos y tenemos más de 8 años de experiencia con nuestro equipo en dedicarnos a esta área. ¿Ya? Conmigo también colabora principalmente la señora Marisabel Antón, que es quien se ha estado comunicando con algunos de ustedes para poder otorgarles cierta información y estar presente dentro de esta inicial capacitación, porque luego de esta vendrán otras más con otros puntos importantes, tema de mascotas, tema también de manejo correcto y uso correcto de áreas comunes. Esto ya vendrá a futuro, ¿no? Vamos iniciando con esto. Un problema común en las propiedades horizontales es la falta de pago de alícuotas o de las expensas ordinarias o extraordinarias de los copropietarios. Es un problema común en todas las urbanizaciones a las que hemos asistido, asesorando o dedicándonos directamente a la administración. A veces las propiedades quedan abandonadas mucho tiempo, a veces las propiedades, las personas que están en calidad de arrendatarios, de posesión, no quieren cancelar. Bueno, es un tema muy, muy complejo el tema del pago, no de todos, obviamente es un porcentaje menor, ¿no? Pero es un tema de los que deben muy difícil el problema del cobro de las alícuotas, que se le llama comúnmente, ¿no? Entonces, la ley nos estipula opciones, mecanismos y herramientas que nos permiten el cobro de estas expensas ordinarias o extraordinarias. Muchas veces las administraciones evitan realizar estos trámites porque es un trámite un poco complejo, es un trámite un poco, a veces uno dice, es gasto de procesar, gasto de tiempo, engorroso, pero es necesario. Cuando ya el diálogo y la vía extrajudicial no son suficientes, pues la vía judicial es la que acoge esta solicitud. Ahora, la primera solución que encontramos nosotros en Élite Propiedad y Gestión es la vía extrajudicial, la conversación, la mediación o un acta transaccional notarizada. ¿Por qué transaccional? Porque como se trata de un tema de deudas, esto claramente puede llegar a una transacción, no es algo grave. Entonces, un acta notarial también podría servir, que luego se podría convertir incluso en un título ejecutivo en caso de que el copropietario deudor incumpla el acta, ¿no? Pero vamos a la vía de la mediación. Cuando existen estos copropietarios deudores, lo común es que el administrador se siente con ellos y busquen una vía que no lleve al conflicto judicial por ser un gasto procesal mayor y que la mediación es una vía muy excelente, ¿no? Existen varios centros de mediación. Por ejemplo, tenemos el centro de mediación de la función judicial que casi hay en cada cantón del Ecuador. En cada cantón del Ecuador existe un centro de mediación de la función judicial. También existen centros de mediación, por ejemplo, de la Procuraduría General del Estado, existe centros de mediación privados como los de la Cámara de Comercio de ciudades importantes, tienen centros de mediación. Ahora, para acudir al centro de mediación, en este caso, el administrador, sea presidente o sea un administrador de afuera de la organización, el administrador, por medio de una solicitud, se dirige al mediador para que realice invitaciones. Se realizan tres invitaciones, tres invitaciones.
Se espera que en la primera acuda el copropietario deudor, pero en caso de que no acuda, hay tres opciones para que asista a la mediación. Si al tercer llamado de la invitación no acude el copropietario, como ustedes muchos ya conocen, pues se realiza un acta de imposibilidad de mediación que ya cierra la vía extrajudicial prácticamente en caso de que futuramente exista un litigio y algunos jueces a veces disponen que estas causas vayan pues a la vía de mediación, pues ya ahí no se podría porque ya existe un acta que lo impide, ¿no? Cabe recalcar que el centro de mediación, aunque sea de la función judicial, ya conlleva ciertos gastos. Por lo general, una invitación son $20, si no me equivoco, en el centro de mediación de la función judicial, ya haciendo tres invitaciones, en caso de que no asista, hablamos de $60 aproximadamente, un poco gastos más, gastos menos en movilización, en que se entreguen, en este caso, las invitaciones, pues hablemos de $100 mínimo, mínimo, ¿no? Para que este copropietario único asista a la invitación. Si no funciona la vía de la mediación, tenemos la otra vía que es ante un notario público, y si es que tiene la voluntad, el copropietario deudor, asistir a esta notaría y suscribir un acta transaccional en donde deben estipularse, pero claramente en el acta, la deuda, el plazo vencido, la determinación de la misma, por qué es, ¿no? Expensas ordinarias, expensas extraordinarias, eso tiene que estar muy puntual. La fórmula de pago, en qué tiempo va a pagar, todo esto, ¿no? Una vez que se realiza el acta, sea en la notaría, si es que, imaginémonos, acude el copropietario al centro de mediación o a la notaría, se realiza el acta en ambas instancias, empieza a cancelar el copropietario deudor, pero se atrasó y ya no. Una vez que, imaginémonos, acude esta persona, el copropietario deudor, suscribe el acta de mediación o el acta notarial, la suscribe, y incumple, la facilidad es que se podría ejecutar esta acta de mediación o esta acta notarial directamente ante un juez. ¿Por qué? Porque este documento ya está para ejecución inmediata. Ya no hay que hacer un juicio para determinar qué debe, cuánto debe, se reunió la asamblea, ya no. Directamente el acta se va por medio de la vía de ejecución para que se cumpla con las medidas coercitivas del caso. ¿Cuáles serían estas medidas coercitivas? Pues en caso de que se incumpla, si es que tiene bienes, prohibición de enajenar. Si hablamos de prohibición de enajenar y no cancela aún, podemos hablar hasta por deudas pequeñas de un embargo y un remate de un bien, una propiedad. Yo he visto remates, por lo menos he tenido en mi experiencia, hasta por $1.400 de propiedades que valen 120.000, $130.000. Hace poco nomás estuve presente en una en el cantón Tosagua, acá en la provincia de Manabí. Entonces, existe esa posibilidad. Si hablamos de retención de cuentas, más aún, a las personas no le gusta a nadie porque le retengan sus cuentas y valores, entonces es una opción coercitiva una vez que hablamos de un documento de ejecución inmediata, ¿no? Puede ser un acta de mediación o puede ser un acta transaccional. Ahora, imaginémonos que el copropietario deudor no asistió ni a la mediación y no asistió a la notaría a suscribir el acta. Desconoce hasta el momento la deuda. En ese punto se agota la instancia extrajudicial. ¿Qué le toca a un administrador? Los que son administradores, aquí ha de haber algunos. ¿Qué le corresponde? El cobro judicial. Aquí hay que ser muy delicado porque este tema de propiedades horizontales no lo maneja todo el mundo. Este tema es muy puntual. Entonces, más que todo que son procesos no tan comunes por el cobro de alícuotas, no se presentan mucho en la instancia judicial, entonces no son tan comunes. El cobro judicial se lo realiza al amparo de la Ley de Propiedad Horizontal en el artículo 13, reglamento a la Ley de Propiedad Horizontal, artículo 19, y los reglamentos internos de copropiedad que deben de tener puntualmente establecido cómo se debe realizar el cobro de los copropietarios morosos, los que están en mora, los que no pagan las expensas ordinarias u extraordinarias. Entonces, en este reglamento interno de copropiedad, que en cada copropiedad debe existir, bueno, voy a retomar. Tenemos estas herramientas. La ley de propiedad horizontal, artículo 13, reglamento de la ley de propiedad horizontal, artículo 19, y los reglamentos internos de copropiedad que ya ustedes cada uno conocen. ¿Y por qué hago énfasis en los reglamentos internos de copropiedad? Porque por lo general, los reglamentos internos de copropiedad no son pulidos. Por lo menos en mi experiencia, cuando vienen los constructores, quieren elaborar un plan habitacional o un plan de condominios o dedicados al comercio, sacan la declaratoria en el GAT de propiedad horizontal y ingresan un reglamento interno de copropiedad muy básico.
como para que pase la formalidad. Pero ese reglamento, cuando ya están los condóminos en sus propiedades exclusivas viviendo, no es suficiente para poder llegar a un orden, a una convivencia pacífica, armónica, orgánica, estructurada. Entonces, estos reglamentos internos de copropiedad, nosotros hacemos mucho énfasis en reorganizarlos, reestructurarlos o modificarlos de acuerdo a la necesidad exclusiva de cada condominio, cada urbanización o cada propiedad horizontal, porque las necesidades y los problemas son individuales. No todas las urbanizaciones tienen glorieta, no todos los condominios tienen piscinas, no todos los condominios o urbanizaciones tienen comercio. Entonces, cada urbanización tiene propiedades individuales. Y ahora, por ejemplo, en el Ecuador, más aún, tenemos un problema de inseguridad terrible. Hay que hacer mucho énfasis en el tema de la seguridad. El problema de los arrendatarios. Yo puedo conocer a mi condomino vecino, que es dueño de una propiedad, pero se fue a Estados Unidos y la alquiló a alguien. La administración tiene que tener mucho cuidado hasta en eso, de quiénes son los que ingresan a alquilar viviendas o propiedades, porque los que viven ahí van a sufrir en este caso, si es que estas personas son de un mal vivir y proceder, esas actuaciones las van a sufrir. Eso debe estar regulado. Ahora, eso está regulado en los reglamentos internos de copropiedad, que por lo general, en mi experiencia, son básicos. Tenemos la ley de propiedad horizontal, reglamento a la ley de propiedad horizontal y el reglamento interno de copropiedad. Ahora, esto debe estar en concordancia con lo que estipula el artículo 124 del Código Orgánico General de Procesos, en siglas COGED, y el artículo 356 del Código Orgánico General de Procesos, COGED, que habla del procedimiento monitorio. Ya voy a hacer con la lectura del artículo énfasis específico en por qué de estas normas, ¿no? Bueno, avancemos. Para nosotros poder ir a la vía judicial, tenemos, como nos lo pide la ley de propiedad horizontal, declarar las expensas ordinarias y extraordinarias, y en estos términos, por favor, mucho énfasis, declararlas claras, determinadas, líquidas y de plazo vencido. Es casi como que fuera una letra de cambio, pero esto se lo hace en asamblea de copropietarios, asamblea general de copropietarios. Tiene que elaborarse un acta, pero que debe especificar esos puntos, porque el juez, si llega a ser amigo del copropietario deudor o el copropietario deudor tiene influencia, por un pedacito de que no esté completo, se cae el proceso. En esto hay que ser muy puntual. Es como que fuera una letra de cambio. Vamos a poner un ejemplo para estar más claro. Clara, determinada, líquida, pura y de plazo vencido. Hablemos de una letra de cambio. Tiene que tener fecha de que se suscribió la letra, se giró el documento y fecha de vencimiento. Hablamos de que la letra de cambio tiene que determinar una cantidad específica, tiene que tener claridad en la cantidad, en número y en letra. La letra de cambio tiene que estar suscrita por la persona que es el deudor, o incluso hasta el garante, que es el deudor solidario. Hablan de lo mismo acá. Tiene que ser pura. Cuando hablamos de pureza, que en el acta de la asamblea de copropietarios, donde se va a determinar una deuda líquida, se le va a liquidar, no puede haber coacción. El copropietario deudor tampoco puede estar coaccionado. No es que va a pagar una deuda que no le corresponde y porque me debe un dinero de otra cosa se lo voy a cobrar en una alícuota o en deudas de alícuota. No, porque ahí pierde pureza. La pureza la pierde. El documento tiene que nacer puro, según el Código Civil y el Código de Comercio nos habla de esto. Debe nacer puro el documento que contiene una obligación. Es decir, nace por la ley, porque incumplió más de 2 meses de falta de pago de las alícuotas o de las expensas, porque hubo un pago para poner un portero nuevo eléctrico y él no pagó y tenían todos los condóminos que cancelar $100 a la administración y faltó uno que no pagó los 100, que no tiene que ver con alícuota, que es una expensa extraordinaria. Eso también entra en esta moratoria. Tiene que especificarse claramente el porqué de la deuda, de dónde nace la deuda, que la persona es condómina a quien se va a demandar. No podemos demandar a un arrendatario directamente, ahí hay va a haber un vacío. Tiene que ser el dueño de la propiedad y en caso de que exista un documento válido, en este caso pongámosle una compraventa, una promesa de compraventa, podría ser un documento en camino, se le podría demandar al otro como responsable solidario, pero siempre se demanda al copropietario directo. No podemos demandar a terceros porque el proceso se cae, se cae. Esta acta, una vez que está suscrita en asamblea, imaginémonos rapidito, ¿no? Estamos en asamblea, yo soy el presidente, el abogado Junior Franco debe 6 meses de alícuotas, debe una expensa extraordinaria por el portero, debe una expensa extraordinaria porque se dañaron las líneas eléctricas principales y hubo que arreglarla.
y en total debe $2.000. Debe establecerse la liquidez, por qué es, en qué tiempo, qué ha incumplido. Y esto debe estar al final del acta suscrito por presidente y secretario u administrador. En caso de que no haya secretario, el administrador puede hacer las veces según la ley. Establecida esta acta, nosotros tenemos que elaborar una demanda. Una demanda. Esta demanda que tenemos que elaborar, nosotros aconsejamos en Élite que la hagamos en dos tiempos. Elaboramos una primera demanda para las providencias preventivas, al amparo del artículo 124. Una providencia preventiva, para no entrar por el mérito al tiempo en tema puntual de la ley, pero una providencia preventiva para los que son funcionarios públicos o tienen que ver con la función pública, han conocido lo que es la coactiva. El juez de coactiva, a través de los abogados externos de las instituciones públicas con las que las personas a veces mantienen deuda, elabora una providencia que se envía al superintendente de bancos, al superintendente de Economía Popular y Solidaria o al registrador de la propiedad del cantón para que retenga valores de cuenta, bloquee cuenta o establezca prohibición de enajenar el registrador. Entonces, un, eh, una coactiva es bastante coercitiva y obliga a la gente a pagar. A nadie le gusta que su propiedad tenga prohibición de enajenar. A nadie le gusta que su sueldo o los valores que tenga que recibir sean retenidos y bloqueados. Entonces, esos métodos, el artículo 124 del COGEC nos otorga la facilidad para nosotros poder desempeñarnos desde ahí, ¿no? Con una demanda, elaborar una demanda. Ya al final habrá un ejemplo básico de cómo sería una demanda, pero se elabora una demanda donde debe estar la calidad del copropietario deudor, debe demostrarse que es copropietario, debe estar el acta de la asamblea donde se determina que él debe sus valores. Ya. ¿Qué se requiere con esto? De que antes que inicie el procedimiento principal, que es el procedimiento monitorio para cobrar la deuda en sí, antes de que inicie el cobro de la deuda en el procedimiento judicial, las personas que en este caso, que van a iniciar los administradores una acción de cobro, antes del proceso principal, que es el proceso en este caso, el de monitorio para cobrar la deuda, uno acude con una providencia preventiva. ¿Para qué? Para establecer una prohibición de enajenar o una retención, según lo que estipula el Código Orgánico General de Procesos. Mire, la providencia preventiva estipula rapidito, lo voy a leer. Artículo 124, procedencia. Cualquier persona puede, antes de presentar una demanda y dentro del proceso, solicitar el secuestro o la retención de la cosa sobre la que se va a litigar o la que se litiga, de los bienes que aseguren el crédito. Hablamos de crédito de una deuda, ¿no? Para estar claros, ¿no? Y la prohibición de enajenar está en el artículo 126, que establece que se puede solicitar la prohibición de enajenar para las personas que tienen deuda. Una vez que, imaginémonos, la jueza o el juez acepta esta petición, esta persona tiene una casa, ya no la puede vender, no la puede hipotecar y está obligada. Una vez que tenemos nosotros en claro, ¿no? De que la jueza o el juez ha aceptado nuestra providencia preventiva y establece una prohibición de enajenar, ese copropietario deudor está casi que obligado a acercarse a la administración y llegar a un acuerdo de pago y pagar su deuda, pagarla. Entonces, esa medida coercitiva funciona bien, pero imaginémonos que ese copropietario deudor no canceló, no pagó, entonces 15 días después de solicitar la providencia preventiva, porque eso estipula la ley, 15 días después, tenemos que iniciar el procedimiento principal. ¿Cuál es el procedimiento principal? El procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio se encuentra establecido en el artículo 356 del Código Orgánico General de Procesos y habla exclusivamente de que las personas que tengan deudas, las personas que tengan deudas pueden cobrársele esas deudas a través de este procedimiento siempre y cuando no sean títulos ejecutivos. Ahora, la ley de propiedad horizontal estipula que se cobre vía ejecutiva, como que fuera una letra de cambio. Pero cuando nace el COGED, se estipula en el artículo 356, numeral 3, lo siguiente. Voy a leerlo para que tengan conocimiento de qué se trata, ¿no? Procedencia. La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, mire, nuevamente lo repite el procedimiento monitorio, cuyo monto no exceda de 50 salarios básicos, hablamos alrededor de $20.000, un poco más, poco menos, ¿ya? Que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio siempre y cuando la deuda se encuentre establecida en la siguiente forma. Numeral 3, mediante certificaciones pedidas por el administrador del condominio,
club, asociación, establecimiento educativo u otras organizaciones similares, etcétera. Este artículo nos estipula claramente que para el cobro de las expensas ordinarias y extraordinarias tiene que hacerse exclusivamente vía eh, procedimiento monitorio del COGED. Ahora, les voy a manifestar un poquito cómo es el procedimiento de elaborar una demanda. Aquí tenemos un ejemplo básico. Esto es una demanda, ¿no? Una demanda, ustedes la ven en el sentido, ¿no? Tiene la autoridad a la que está dirigida, la sede, el cantón, la provincia. Ahí donde dice, en la primera parte, donde se estipula el nombre, dice yo, bueno, ahí va el nombre del administrador, presidente, quien haga las veces en la administración. Ya se estipula que es una providencia preventiva, el lugar donde debe ser citada esta persona, la forma de la citación, aquí la estoy estableciendo, por ejemplo, por boleta o personal. Ya los fundamentos de hecho que tienen que ser un poco más amplios, esto es como para un ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Aquí están los fundamentos de hecho, la pretensión al amparo de los artículos, qué pretensión se pretende alcanzar, la cuantía, que es el valor sobre el cual se estipula el proceso, cuánto se va a cobrar, cuánto cuesta esta causa en la que uno acude a la instancia judicial, y el procedimiento que debe darse a la causa, entre otras cuántos artículos más o cuántos numerales más, ¿no? Pero este es un ejemplo de lo que es en sí una demanda para providencia preventiva, que quise traerlo a colación para que ustedes vean la complejidad de lo que es cobrar vía judicial, que no es así por así, ¿no? Obviamente aquí faltan los medios probatorios, que sería en este caso el acta de la asamblea, faltarían documentos, si es que tiene firmado en este caso el copropietario deudor, recibos, letras de cambio, documentos que expliquen y que conlleven a demostrar la deuda, ¿no? Señoras y señores, esto ha sido lo básico de lo que es el cobro de una deuda. En mérito al tiempo, voy a receptar preguntas de cada uno en el orden que vayan estableciéndose. Me van, no sé, levantando la mano por aquí, me van haciendo las indicaciones para yo poder establecer, eh, en este caso, el control de las preguntas, ¿no? Y vamos haciendo una tertulia sana, suave, tranquila.